Hola, mi nombre es Carla y hoy te voy a enseñar una serie de ejercicios que te va a ayudar muchísimo con el control del agua en las acuarelas. Te enseñaré paso a paso para que aprendas conmigo. Bueno, en este primer ejercicio te voy a explicar cómo ir desde lo más oscuro hasta lo más claro utilizando un solo color y luego el degradado del mismo. En la acuarela, para aclarar o desaturar los colores utilizamos el agua. Si usas más agua y menos pigmento, el color se va haciendo más claro de tu color original. Vamos a empezar este ejercicio pintando el primer círculo con el color original. En este caso yo elegí azul marino, pero tú elige el que quieras. La idea es agregar agua gradualmente para que el azul se vuelva más claro en el siguiente círculo. Para esto ayúdate de una paleta mezcladora. Agrega pigmento y luego mezcla con un poco de agua. Para este ejercicio estoy utilizando un pincel redondo número 8. Ahora haremos lo contrario. Vamos a empezar por el tono de azul menos saturado y vamos agregando pigmento cada vez que pasemos de círculo hasta llegar al tono original. Este ejercicio nos ayuda a entrenar el ojo y aprender a controlar qué cantidad de agua utilizar para lograr un tono de color en particular. En el siguiente ejercicio vamos ahora a hacer un degradado monocromático, que vaya del color original a su versión más clara. Yo voy a utilizar ahora un color magenta. Cargamos el pincel de pigmento puro con muy poca cantidad de agua y comenzamos a pintar. Luego, con el pincel vamos arrastrando de izquierda a derecha y añadiendo un poco de agua hasta que llegues al final del rectángulo. Te recomiendo tener cerca un papel de cocina para ir retirando el exceso de agua del pincel. Ahora vamos a hacer lo contrario, ir de lo más claro al color original. Comenzamos con poco pigmento y más agua y vamos añadiendo más pigmento a medida que vamos avanzando. No le tengas miedo a hacer correcciones, no siempre va a quedar perfecto a la primera. Yo aquí vi que había una transición no muy pareja y le di un repaso para acomodarlo. Solo asegúrate que aún esté un poco húmedo. En el siguiente rectángulo vamos de lo más claro al color original y luego finalizamos con el tono más claro nuevamente. Comenzamos por el centro con el magenta, humedecemos el pincel y vamos arrastrando hacia los extremos. No olvides ayudarte del papel de cocina para quitar el exceso del pincel. Ten paciencia y no te desesperes si no te sale a la primera. Todo se logra con la práctica. Ahora vamos con el segundo ejercicio. Te voy a explicar cómo hacer degradados de 2 y 3 colores para que aprendas y lo puedas utilizar en tus ilustraciones.
Vamos a agarrar un poco de azul diluido con algo de agua y vamos arrastrando hacia la derecha. Cuando hayamos avanzado un poco más, agregamos un toque del magenta, el segundo color, que naturalmente se va a comenzar a mezclar con el azul. Y con el pincel ayudamos a que se mezclen un poco más para formar ese morado que ven allí. Avanza hasta la mitad y luego vamos a hacer lo mismo pero con el segundo color, del borde derecho arrastrando con el pincel hacia adentro. Nuevamente puedes hacer algunos repasos para que las transiciones sean lo más suaves que desees. Es importante que el pincel se corresponda con la superficie que vayas a pintar. Me di cuenta que el pincel que estaba utilizando era muy pequeño para el área que quería cubrir y esto me dificultaba más el trabajo. Entonces lo cambié por un pincel lengua de gato número 10. Ahora haremos lo mismo pero de arriba hacia abajo, comenzando por el magenta hacia el medio y luego con el azul de abajo hacia arriba. Para el siguiente rectángulo voy a utilizar 3 colores, comenzando por el magenta, luego azul y luego verde. Iremos de izquierda a derecha siguiendo la misma técnica. Al principio puede parecerte un desastre, pero te invito a confiar en el proceso e ir haciendo los ajustes que necesites. Si te gusta este contenido, déjame tus comentarios, dale like y suscríbete para que no te pierdas más tips sobre el mundo de las acuarelas y la creatividad. Ahora el último rectángulo lo vamos a pintar de arriba hacia abajo, comenzando por el verde, luego azul y luego el magenta. Espero que te hayan gustado los ejercicios. Si los aplicas, tómale una foto y etiquétame en Instagram, en @carlesima.art, para que pueda verlo. Gracias y nos vemos a la próxima.